Noticiero Central, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de COVID y concretamente de vacunas, y para eso hemos convocado a una especialista. Ustedes la conocen, la doctora Andrea Uboldi, quien fuera ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, y además sabe muchísimo de esto porque ella es integrante de la Sociedad Argentina de Vacunología. ¿Cómo va, Andrea? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, complicada la situación, ¿no? Sí, la verdad que venimos viendo un incremento en los casos con una velocidad de duplicación mucho más intensa que creo que lo que algunos pensaban, pero bueno, en el día de hoy ya tenemos un número muy preocupante y me parece que lo que hay que hacer es reforzar en cada uno de nosotros el autocuidado y pensar en cómo restringimos un poco para bajar un poco esta curva de contagios. André, vamos a hablar de vacunas concretamente, ¿no? Las que están disponibles aquí en Argentina, que hasta el momento son 3. ¿Cuáles son las principales características de cada una de ellas para que la gente común pueda entender de qué se trata? Y concretamente, ¿es acertado este tema de extender el periodo y quedar con una sola dosis por 3 meses, por ejemplo? Bueno, tenemos 3 vacunas en este momento en Argentina. 2 de ellas tienen una estructura constituida por una especie de transportador que se llama adenovirus. Es otro virus que nos suele dar resfríos a nosotros. Una de ellas es la Sputnik V, que es del Instituto Gamaleya rusa, y ella tiene esta estructura del adenovirus humano. Y otra es la vacuna de Oxford de AstraZeneca, que utiliza un adenovirus de chimpancé, que no nos contagia resfrío habitualmente. Estos 2 virus, que son los transportadores, se les ha quitado la información genética para producir infección por adenovirus y se les coloca la información genética para producir una de las estructuras de la superficie del coronavirus, que se llama espiga, que es la que permite el anclaje del virus con unos receptores que tenemos a nivel de la vía respiratoria alta y a nivel pulmonar. Entonces, con la inoculación de la vacuna en el deltoides, con estas vacunas, lo que se hace es producir esta espiga o spike que nuestro cuerpo reconoce como extraña y se producen anticuerpos específicamente para esa estructura de proteína que es la misma que tiene el virus. Esto necesita un tiempo, aproximadamente de 10 a 14 días, para que nuestro cuerpo produzca todas estas defensas. Por eso desde el momento que uno se vacuna no es que inmediatamente tiene la protección, y estos anticuerpos se van a ir aumentando con distinto nivel de acuerdo a las características propias de cada uno, lo mismo que pasa con otras vacunas, pero también un grupo de células de nuestro cuerpo queda guardado como células de memoria o de recuerdo para las próximas dosis. En el caso de la otra vacuna, que es la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna china, ahí no se trabaja con un adenovirus, sino que el propio virus de SARS-CoV-2, que es el de coronavirus, se lo mata por métodos físicos y químicos y lo que se inocula es el virus muerto. De modo que nuestro cuerpo reacciona frente a este virus muerto casi con el mismo mecanismo sobre estas estructuras de proteínas para producir anticuerpos, y también necesitamos un tiempo de 10 a 14 días para tener defensas y también se generan anticuerpos. Entonces, el primer mensaje importante es, cuando yo me vacuno, en ese momento no adquiero la protección inmediata, sino que necesito 10 a 14 días. Y el segundo mensaje importante es, las vacunas siempre no son 100% efectivas, sino que tienen una cantidad de protección que varía entre 90, 80, 70. De modo que puedo vacunar 100 personas, pero no todas van a desarrollar las defensas que yo quiero desarrollar. Y por otro lado, las vacunas van a servir, en este caso particular de vacuna de COVID, para evitar formas graves o moderadas de la enfermedad, incluso la internación y probablemente la terapia intensiva. Por eso están dirigidas específicamente a mayores de 60, esta campaña tan necesaria que tenemos que lograr, pero es posible que uno desarrolle una enfermedad leve o es posible que uno también no desarrolle la enfermedad, pero pudiera ser un positivo asintomático y pudiera transmitir la infección.
Claro. Así que esto es interesante que la gente lo conozca, porque si no hay un poco de confusión con respecto a las vacunas. Claro, la vacuna entonces, al menos esta primera generación, no van a evitar el contagio, están destinadas a atenuar el cuadro, ¿no? Exactamente, y básicamente estas vacunas y esta campaña de vacunación en Argentina no va a alcanzar para detener la curva, solamente está destinada para una protección individual y por eso es muy importante que destinemos todas las dosis disponibles, porque las 3 se pueden utilizar en mayores de 60, rápidamente para mayores de 60, porque estadísticamente y por los números y por lo que pasamos el año pasado y por lo que pasa en el mundo, esta población particularmente tiene más riesgo de complicación. Entonces, en la medida que le demos la vacuna y por lo menos una dosis, y ahora charlamos de eso, necesitamos hacerlo rápidamente para lograr todos los que estemos vacunando hoy recién van a tener anticuerpos en 15 días y con esta velocidad de ascenso es muy importante que apenas llegue la vacuna a cada una de las localidades, rápidamente las apliquemos y tienen que estar en el brazo de las personas y no en los depósitos para ganar tiempo. Bien, Andrea, las 3 vacunas que están disponibles en este momento requieren 2 dosis. La consulta es, ¿las 3 son diferentes la primera dosis que la segunda en los 3 casos? Y por otro lado, si uno recibe la primera dosis de una vacuna, ¿sí o sí la segunda tiene que ser de la misma? Sí, el esquema de vacunas que tenemos en Argentina son de 2 dosis, o sea que uno va a aplicar la primera y necesita la segunda. Con la primera se produce todo esto que yo expliqué. Sí. Y la segunda lo que hace es reforzarnos las defensas y mantener los niveles de anticuerpos altos a lo largo de un tiempo. O sea que la segunda la necesitamos básicamente para mantener una mejor respuesta a lo largo del tiempo y no tener que estar vacunándonos cada 3 meses. La necesidad de espaciar las vacunas estuvo vinculado con una estrategia sanitaria. No vamos a llegar a tiempo si nosotros estamos vacunando a cada persona a cada 20 días o cada 28 días con la segunda. No llegaríamos primero con la estrategia de vacunación y segundo con la cantidad de dosis que están llegando a Argentina. Claro. Entonces, como una de las vacunas, sobre todo, que es la vacuna de AstraZeneca, tiene un estudio que demuestra que si yo alargo el intervalo entre las dosis, la respuesta es mejor, con mayor protección, la propuesta sanitaria, la estrategia sanitaria frente a esta situación de incremento de casos, dificultades para que lleguen las dosis, dificultades en la producción de las vacunas, fue tratar de poner muchas primeras. Mientras voy vacunando mucha gente con primera, toda esa gente va desarrollando defensas y luego la voy a citar a los 3 meses para recibir la segunda. Y en el medio voy a ir evaluando cómo le va a la gente con este esquema, pero voy logrando poner más primeras dosis. Pensemos que el volumen en Argentina de mayores de 60 son 7 millones de personas. O sea que necesito poner 7 millones de primeras dosis para lograr esta protección y en el caso del personal de salud se ha priorizado por lo que corresponde a esta segunda ola y por digamos, la evidencia que hay en otros países, el personal de salud recibe el esquema tradicional rápidamente, incluso el que está licenciado, porque es altamente probable que necesitemos de todo el personal de salud en esta segunda ola, y por eso con 2 dosis y con equipo de protección personal, muchos de los integrantes del equipo de salud que no trastorno severo de sus defensas pueden volver a trabajar. No tengo mucho tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte porque si viene el otoño, llegan las bajas temperaturas y llega el momento de vacunarse contra la gripe. ¿Qué pasa con esta superposición? ¿Quién tiene que vacunarse para la gripe y también para el COVID? Bueno, en este otoño tenemos que vacunarnos para COVID, para gripe y para neumococo si correspondiera. No todos nosotros, sino que depende del riesgo. Vamos a tomar el grupo de mayores de 65, que es el grupo que estamos focalizados ahora con COVID. Entonces, si ya recibieron su primera dosis de vacuna COVID y ahora comenzó la distribución de vacuna antigripal, tienen que pasar 14 días de vacuna COVID para recibir antigripal. Y la próxima dosis, como va a ser en 3 meses, no va a haber interferencia. Bien. Ahí cuando reciben vacuna antigripal aprovechamos para ver si les falta la vacuna de la neumonía, que es una dosis un año y otra dosis otro año. Si la tienen completa del 2019 y 2020, este año no les toca nada. Bien. Aquellos que todavía no se vacunaron para COVID y que son mayores de 65, diría que esperen un poco para tratar de recibir vacuna COVID primero y después, a 15 días después, reciban la vacuna antigripal. Y aquellos que están entre 18 y 59, que van a ir más lento en la recepción de vacuna COVID, correspondería que se vacunen ahora con antigripal y que esperen 14 días, porque seguramente los turnos van a tardar 14 días para recibir vacuna COVID. Todo el personal de salud que ya tiene sus 2 dosis debe recibir vacuna antigripal, no vacuna para la neumonía, salvo que tenga algún problema de salud particular.
Andrea, ¿cómo ves la situación en la provincia respecto a la vacunación, teniendo en cuenta que en muchos lugares, inclusive, por ejemplo, acá todavía no se terminó con los mayores de 80 y en Córdoba, por ejemplo, ya están con los de 60 y pico? ¿Qué pasa en Santa Fe? Sí, me parece que hay que apelar en este momento tan particular, estamos a contrarreloj. Tengo mi mamá de 92 años y en provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, todavía no la vacunaron con 92, wow. O sea que esto existe en todos lados. Así que me parece que es muy importante recordarle al equipo de salud la priorización que hay que hacer vinculada con el riesgo. Las personas que tienen 90 o más tienen más riesgo que los de 80, tienen más riesgo que los de 70. Entonces hay que completar y hay que buscar activamente quién faltó. La gente por ahí no se entera. Un mail o a lo mejor no entra en una aplicación, depende del lugar, falta, y que también desde el Estado provincial se haga una buena logística, porque si nosotros tenemos vacunas que necesitan frío, como la Sputnik, las dejaré, por ejemplo, en Rafael, en Santa Fe, pero puedo redireccionar Sinopharm y Covishield o AstraZeneca, que se mantienen en heladera general para las localidades chiquitas. Entonces, en estas localidades utilizo la logística habitual de vacuna y dejo la vacuna más compleja, que es la Sputnik, con 2 variantes diferentes para las grandes ciudades, para trabajar ahí con mucha más tranquilidad y con mucha más calidad en la prestación. Esto es dinámico, pero hay que ponerle mucha fuerza a esta campaña, porque si no, no vamos a llegar. Andrea, como siempre, muchísimas gracias porque nos explicás las cosas, nos tranquilizás, sobre todo la gente grande que también está muy ansiosa y muy preocupada por lo que está viendo, y nada mejor que tener información de primera mano y de un especialista como vos. Así es que gracias como siempre. No, gracias a ustedes, y solamente decir, mientras nosotros esperamos la vacuna nos tenemos que cuidar, con la primera dosis aplicada de la vacuna nos tenemos que cuidar y con las 2 dosis de vacuna aplicada también nos tenemos que cuidar. Así que todo este tiempo aprendimos a cuidarnos, muchos de nosotros no nos contagiamos en esta pandemia, así que apelo a la responsabilidad de cuidarse con cubreboca, nariz y mentón, con lavado de manos, con ventilación cruzada de los ambientes, del transporte público, del trabajo y de los hogares, y por supuesto consultar oportunamente cuando uno tiene síntomas. Gracias, hasta muy prontito.